La opulencia de la colonia Polanco en Ciudad de México siempre había sido el marco perfecto para la vida de José Alejandro Montero. A sus 42 años, el empresario inmobiliario había construido un imperio que le permitía vivir sin preocupaciones en una mansión de 3 pisos, con vista panorámica al bosque de Chapultepec. Los grandes ventanales, el mármol italiano y los jardines meticulosamente cuidados reflejaban su éxito, pero también la soledad que lo acompañaba desde el fallecimiento de su esposa, Mariana, 5 años atrás. Aquella mañana de noviembre, el cielo amenazaba lluvia mientras José ajustaba su corbata frente al espejo. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre atractivo de cabello negro, con algunas canas en las sienes, ojos color avellana y una expresión severa que rara vez abandonaba su rostro. Los años de negociaciones duras y decisiones difíciles habían endurecido su mirada. «Señor José, el desayuno está servido», anunció Carmen, el ama de llaves que llevaba 15 años trabajando para la familia Montero. José bajó las escaleras de mármol, sus pasos resonando en la amplitud de la casa. En el comedor la mesa para 12 personas parecía aún más grande cuando solo él la ocupaba. Mientras revisaba correos en su teléfono, apenas prestó atención al plato de fruta fresca, los huevos rancheros y el café negro que Carmen había dispuesto con esmero. «¿Don Arturo ya desayunó?», preguntó José sin levantar la mirada del dispositivo. «Sí, señor. Leticia lo atendió hace una hora», respondió Carmen con tono neutro. José asintió distraídamente. Hacía 6 meses que había contratado a Leticia Ramírez como cuidadora para su padre, quien tras un derrame cerebral había quedado confinado a una silla de ruedas. Don Arturo, a sus 75 años, había sido un hombre roble, un constructor que levantó su empresa desde cero. Verlo reducido a depender de otros había sido un golpe devastador para ambos. Las pocas veces que José se cruzaba con Leticia, apenas intercambiaban palabras. Ella era simplemente una empleada más, una mujer menuda de unos 35 años, con piel morena clara, cabello negro recogido en una trenza y ojos oscuros que siempre esquivaban los suyos. Para él, Leticia representaba la solución a un problema, la atención que él no podía o no quería brindar a su padre. Ese día, sin embargo, algo alteraría la rutina que José había establecido meticulosamente. Una llamada de su asistente canceló una reunión importante, dejándolo con 3 horas libres en su agenda. Algo inusual. Decidió aprovechar para revisar unos documentos en casa. Al regresar a la mansión cerca del mediodía, un silencio inusual lo recibió. Carmen había salido a hacer compras. José caminó hacia su despacho, pero al pasar por el pasillo que conducía a la habitación de su padre, escuchó voces. Se detuvo, intrigado. «Don Arturo, mire lo que le traje», decía la voz suave de Leticia. «Son esas galletas de canela que tanto le gustan. Las horneé anoche». José se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta. Lo que vio lo dejó inmóvil. Su padre, generalmente taciturno y malhumorado desde su accidente, sonreía mientras Leticia le ajustaba una manta sobre las piernas. En la mesita junto a la silla de ruedas había fotos familiares que José no recordaba haber visto en años, cuidadosamente enmarcadas y limpias. «Eres un ángel, muchacha», dijo don Arturo con la voz quebrada por la edad. «Mi hijo tiene suerte de haberte encontrado, aunque él ni cuenta se dé». «No diga eso, don Arturo. El señor José trabaja mucho, tiene muchas responsabilidades», respondió Leticia mientras organizaba varios frascos de medicamentos. José estaba a punto de retirarse cuando escuchó a su padre toser violentamente. Leticia actuó con rapidez, ajustando la posición de la silla y ayudándolo a beber agua. Luego sacó de su bolsillo un frasco pequeño. «Aquí está su medicina nueva, la que el doctor recomendó para la inflamación», dijo ella mientras administraba 2 gotas en una cucharilla. Don Arturo tomó el medicamento y luego miró el frasco. «Esta es carísima, Leticia. Te dije que no la compraras. José no la ha autorizado todavía». José contuvo la respiración. No sabía nada de una medicina nueva. «No se preocupe por eso», contestó ella en voz baja. «Lo importante es que usted mejore. Ya verá cómo esta le ayuda con los dolores». «¿De dónde sacaste el dinero, muchacha? No me digas que...» «Shh, no hablemos de eso ahora. Mejor cuénteme otra historia de cuando usted construía edificios. Me encanta esa de la Torre Latinoamericana».
José retrocedió en silencio, su mente procesando lo que acababa de presenciar. Leticia estaba comprando medicamentos caros con su propio dinero. ¿Por qué nadie le había informado sobre esta nueva prescripción? En lugar de dirigirse a su despacho, José fue directamente a la cocina. Abrió un cajón donde Carmen guardaba todas las facturas y recibos de la casa. Buscó entre ellos hasta encontrar varios relacionados con la farmacia. Efectivamente, ahí estaba. Un recibo por un medicamento antiinflamatorio especializado. El costo era exorbitante, casi la mitad del salario mensual de Leticia. La revelación lo golpeó como una ola fría. Esta mujer, a quien apenas conocía, estaba sacrificando su propio bienestar por el de su padre. José sintió una mezcla de gratitud, confusión y sorprendentemente vergüenza. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Qué más desconocía sobre el cuidado de su propio padre? Guardó el recibo en su bolsillo y se dirigió a su despacho, incapaz de concentrarse en el trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, José Alejandro Montero sintió que algo importante estaba sucediendo bajo su propio techo, algo que su dinero no podía comprar ni controlar. La lluvia finalmente comenzó a caer sobre Ciudad de México, golpeando suavemente los cristales de la mansión, mientras en la mente de José se formaba una tormenta de preguntas sobre la misteriosa mujer que cuidaba a su padre con tanto amor. Durante la semana siguiente, José modificó sutilmente sus rutinas. Llegaba más temprano a casa y se detenía ocasionalmente en el jardín trasero, donde Leticia solía llevar a su padre para tomar el sol de la tarde. Los observaba desde la distancia, notando cómo ella leía periódicos en voz alta para don Arturo, o simplemente conversaba con él sobre temas cotidianos que parecían devolverle la vida al anciano. Una tarde particularmente fría, José decidió acercarse. El jardín estaba decorado con algunas macetas de nochebuenas que anunciaban la proximidad de diciembre. Don Arturo estaba cubierto con una manta tejida, mientras Leticia regaba unas plantas cercanas. «Buenas tardes», saludó José, provocando que Leticia casi derramara el agua de sorpresa. «Señor José, buenas tardes», respondió ella, bajando la mirada inmediatamente. Don Arturo miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y recelo. «¿A qué debemos el honor? ¿Se cayó la bolsa de valores o te cancelaron otra cita?», dijo con su característico sarcasmo. «Papá, solo quería saber cómo estás», respondió José, ignorando el comentario. «Estoy como siempre, viejo y en esta silla. Pero Leticia hace que los días sean menos miserables». José observó a la mujer, que parecía incómoda ante el intercambio. «Leticia, me gustaría hablar contigo sobre los medicamentos de mi padre. ¿Podríamos reunirnos en mi despacho después de la cena?». Ella palideció visiblemente. «Sí, señor, como usted diga». El resto de la tarde transcurrió con lentitud para José. Durante la cena, apenas probó la sopa de tortilla que Carmen había preparado. Su mente divagaba entre preguntas sobre Leticia y recuerdos de su padre antes del accidente. Un hombre fuerte e independiente, que nunca había necesitado ayuda de nadie. A las 8 en punto, un tímido golpe en la puerta del despacho anunció la llegada de Leticia. José la invitó a pasar y le indicó que tomara asiento frente a su escritorio de caoba. «Leticia, he notado que estás comprando un medicamento nuevo para mi padre», comenzó, observando cómo ella apretaba nerviosamente sus manos sobre su falda sencilla. «Señor, yo puedo explicarlo. El doctor Mendoza lo recomendó hace 3 semanas, pero como usted estaba en ese viaje a Monterrey, decidí... Yo pensé que... ¿Decidiste pagarlo tú misma?», completó José, mostrándole el recibo que había encontrado. Leticia asintió con los ojos brillantes. Don Arturo estaba sufriendo mucho con los dolores. No podía esperar. «¿Por qué no me lo dijiste cuando regresé? ¿O pediste autorización a mi asistente?». «No quería molestarlo con más problemas, señor. Usted ya tiene suficientes preocupaciones». José se levantó y caminó hacia la ventana. La Ciudad de México brillaba a lo lejos con miles de luces. Se sentía extrañamente conmovido por el gesto de esta mujer. «Te reembolsaré todo lo que has gastado», dijo finalmente. «Y a partir de ahora, cualquier necesidad que tenga mi padre, debes comunicármela inmediatamente». «No es necesario el reembolso, señor. Lo hice con gusto». José se volvió para mirarla. Por primera vez, realmente la observó. Sus manos pequeñas pero fuertes, su postura digna a pesar de la sencillez de su uniforme gris, la profundidad de sus ojos oscuros
que revelaban una inteligencia que antes no había notado. «Insisto», dijo con tono que no admitía réplica. Luego añadió algo que lo sorprendió incluso a él mismo. «Y me gustaría conocer mejor cómo cuidas a mi padre. Tal vez podría ayudarte algunas veces». La sorpresa en el rostro de Leticia fue evidente, pero asintió con una pequeña sonrisa que transformó por completo sus facciones. «Don Arturo estaría muy feliz, señor». Esa noche, mientras revisaba documentos en su habitación, José encontró algo inesperado entre los papeles del seguro médico de su padre, una copia del currículum vitae de Leticia. Lo que leyó lo dejó perplejo. Leticia Ramírez no era una simple cuidadora. Había estudiado enfermería en la UNAM, pero abandonó la carrera en el último año. Hablaba inglés con fluidez y había trabajado en una prestigiosa clínica privada antes de llegar a casa de los Montero. ¿Por qué una persona con ese perfil aceptaría un trabajo de menor categoría y sueldo? Intrigado, José decidió investigar más. Al día siguiente, durante su hora de almuerzo, visitó la clínica mencionada en el currículum. Tras algunas preguntas y una generosa donación a la fundación del hospital, consiguió hablar con la supervisora que había trabajado con Leticia. «La señorita Ramírez era excepcional», comentó la mujer de edad avanzada. «Tenía un don especial con los pacientes. Todos la adoraban». «¿Por qué dejó el trabajo entonces?», preguntó José. La supervisora lo miró con tristeza. «Por su padre. El señor Ramírez enfermó gravemente y necesitaba cuidados constantes. Leticia renunció para atenderlo. Después vino la tragedia». «¿Qué tragedia?». José sintió que el pulso se le aceleraba. Su padre falleció tras meses de sufrimiento. Leticia quedó destrozada y endeudada. Las medicinas, usted sabe, son carísimas para ciertos tratamientos. Cuando intentó volver ya habíamos cubierto su puesto. Fue muy injusto». José regresó a su oficina con la mente agitada. Ahora entendía mejor por qué Leticia se había involucrado tanto en el cuidado de su padre. Ella conocía el dolor, la impotencia y la desesperación de ver sufrir a un ser querido. Esa tarde, al regresar a casa, José pasó por la habitación de su padre. Don Arturo dormitaba mientras Leticia le cambiaba el vendaje de una pequeña úlcera en el talón, un procedimiento que realizaba con destreza profesional. «¿Estudiaste enfermería?», preguntó José desde la puerta. Leticia se sobresaltó ligeramente, pero continuó con su tarea. «Sí, señor. Casi termino la carrera». «¿Por qué no me lo dijiste cuando te contraté?». Ella terminó el vendaje antes de responder. «Porque no me preguntó. Solo quería saber si tenía experiencia cuidando personas mayores. Podrías estar trabajando en un hospital, ganando el triple». Leticia miró a don Arturo con cariño. «Aquí estoy bien, señor. Su padre me recuerda mucho al mío». La vulnerabilidad en su voz hizo que José sintiera un nudo en la garganta. «Lo siento. Supe lo de tu padre». Leticia lo miró sorprendida, pero luego asintió con resignación. «Investigó sobre mí. Necesitaba entender». Un silencio incómodo llenó la habitación, interrumpido solo por la respiración acompasada de don Arturo. Finalmente, Leticia habló. «Mi padre era plomero. Trabajó toda su vida honradamente, pero cuando enfermó de cáncer no teníamos seguro suficiente. Vendí todo, incluso el pequeño terreno que teníamos en Xochimilco. No fue suficiente. Él sufrió mucho al final». Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no las dejó caer. José sintió una admiración creciente por la dignidad de esta mujer. «Cuando vi a don Arturo por primera vez, tan parecido a mi papá, tan orgulloso pero tan frágil, no pude evitar querer darle lo mejor, lo que mi padre no tuvo». José se acercó lentamente y por primera vez desde que Leticia trabajaba en la casa, le tocó suavemente el hombro. «Gracias», dijo con sinceridad. «Mi padre tiene suerte de tenerte». Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que el vínculo entre ellos era más profundo y antiguo de lo que imaginaban, y que pronto una revelación cambiaría sus vidas para siempre. La primera semana de diciembre trajo consigo no solo el frío característico de la temporada en Ciudad de México, sino también un cambio perceptible en la mansión Montero. José comenzó a pasar más tiempo en casa, cancelando reuniones que antes habría considerado imprescindibles para sentarse junto a su padre en el jardín o incluso acompañarlo durante las sesiones de fisioterapia que Leticia dirigía con experticia. Una tarde,
Mientras Leticia preparaba un té de hierbas en la cocina, Carmen se acercó a ella con una expresión de asombro. «No sé qué le hiciste al patrón», comentó la mujer mayor mientras secaba unos platos, «pero en 15 años nunca lo había visto tan interesado en su padre, ni siquiera cuando doña Mariana vivía». Leticia se sonrojó ligeramente. «No he hecho nada especial, Carmen, solo mi trabajo». «Pues tu trabajo está haciendo milagros. Ayer los escuché riendo juntos». Riendo. Don Arturo no reía desde antes del accidente. La verdad era que Leticia había creado un puente entre padre e hijo, aunque no intencionalmente. Sus historias sobre su propio padre, su conocimiento médico y su capacidad para hacer que don Arturo se abriera emocionalmente habían facilitado conversaciones que José y su padre nunca antes habían tenido. José, por su parte, descubría facetas de Leticia que lo intrigaban cada vez más. La había escuchado hablar con Carmen sobre política, con conocimiento y opiniones bien formadas. La había visto resolver con calma una crisis cuando uno de los jardineros se cortó gravemente con una podadora, aplicando primeros auxilios con la precisión de una profesional. Y sobre todo, había notado cómo su presencia transformaba los espacios, más cálidos, más humanos. Una noche, José encontró a Leticia en la biblioteca, hojeando un antiguo libro de arquitectura que había pertenecido a don Arturo. «Lo siento, señor», se disculpó ella, cerrando el libro rápidamente. «No debería estar aquí». «No te disculpes», respondió José acercándose. «¿Te interesa la arquitectura? Mi padre admiraba mucho las construcciones de don Arturo. Me contaba sobre ellas cuando yo era niña. Este libro muestra varias». José tomó el volumen y lo abrió. Efectivamente, era un compendio de proyectos realizados por la constructora Montero en los años 80 y 90. Pasando las páginas, se detuvo en una fotografía de un conjunto habitacional en las afueras de la ciudad. «Este fue uno de los primeros proyectos sociales de mi padre», comentó. «Viviendas económicas pero dignas», decía él. Leticia observó la imagen con una expresión extraña, entre nostalgia y sorpresa. «Las bugambilias», murmuró. «¿Conoces el lugar?», preguntó José sorprendido. Yo viví ahí cuando era niña», respondió ella con voz queda. «Mi padre consiguió uno de esos departamentos cuando yo tenía 5 años. Fue nuestro primer hogar propio». José la miró atónito. Una de las familias beneficiadas por los proyectos sociales de su padre ahora cuidaba de él en su vejez. La coincidencia parecía demasiado perfecta. «El mundo es un pañuelo, como dice Carmen», comentó José con una sonrisa. Pero Leticia no sonreía. Su rostro mostraba una tensión que él no había visto antes. «Señor José, hay algo que debería saber», dijo finalmente, pero fue interrumpida por la llegada de Carmen. «Señor, disculpe la interrupción. Su tío Vicente está al teléfono. Dice que es urgente». José se disculpó con Leticia y fue a atender la llamada. Su tío, hermano menor de don Arturo, rara vez lo contactaba, a menos que fuera absolutamente necesario. La conversación fue breve pero perturbadora. Vicente le informaba que un antiguo socio de su padre, Ernesto Vidal, había fallecido esa tarde. «Deberías revisar los documentos de la constructora», le advirtió su tío. «Hay cosas de esa época que nunca se aclararon». Inquieto, José pasó el resto de la noche revisando viejos archivos en su despacho. Entre polvorientos folders encontró documentación sobre las bugambilias y otros proyectos similares. Todo parecía en orden hasta que descubrió una carpeta marcada como «compensaciones especiales». Dentro una lista de nombres con cantidades asignadas. Entre ellos, uno le llamó la atención. «Ramírez, ta. Compensación por accidente fatal». El corazón de José dio un vuelco. «Ramírez, como Leticia Ramírez. ¿Qué accidente fatal?». Los documentos no ofrecían más detalles, solo una referencia a un acuerdo confidencial firmado en 1995, cuando Leticia tendría unos 5 años, la misma edad que ella mencionó haber llegado a las bugambilias. A la mañana siguiente, José esperó a que Leticia llevara a su padre al jardín para abordarla. «Leticia, necesito preguntarte algo importante», comenzó, notando cómo ella parecía haber dormido poco. «Tu apellido paterno es Ramírez, ¿verdad?». Ella asintió tensándose visiblemente. «¿Tu padre se llamaba Joaquín Ramírez?». La expresión de Leticia cambió completamente, como si hubiera recibido un golpe. «¿Cómo lo supo?», preguntó en un susurro. «Encontré documentos antiguos de la constructora.
Había una compensación para un J. Ramírez por un accidente fatal. ¿Qué relación tienes con eso, Leticia? Ella miró hacia don Arturo, quien dormitaba bajo el sol suave de invierno, ajeno a la conversación. Luego, con determinación, enfrentó a José. El Joaquín Ramírez de esos documentos no era mi padre, señor. Era mi tío, el hermano mayor de mi padre. Murió en un accidente en una construcción de Montero Edificaciones. Yo era muy pequeña, pero recuerdo el dolor de mi familia. José sintió que le faltaba el aire. ¿Y por qué viniste a trabajar aquí? ¿Es algún tipo de venganza? Los ojos de Leticia se llenaron de lágrimas de indignación. No, vine porque necesitaba el trabajo. No sabía que esta casa pertenecía a los Montero hasta el día de la entrevista. Para entonces, ya había vendido todo para pagar las deudas de mi padre y estaba desesperada. Entonces, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué cuidar al hijo del hombre cuya empresa fue responsable de la muerte de tu tío? Leticia se secó una lágrima con dignidad, porque cuando conocí a don Arturo, vi el remordimiento en sus ojos. Él me reconoció de inmediato, aunque usted no lo hizo. Me pidió perdón ese mismo día. Me contó que nunca se perdonó por ese accidente, que la culpa lo había perseguido toda su vida. José se dejó caer en una silla del jardín, abrumado. Su padre nunca le había hablado de ese accidente, de esa muerte que aparentemente lo había atormentado durante décadas. Don Arturo me ofreció triplicar mi salario si me quedaba, continuó Leticia. No por culpa, dijo, sino porque vio en mí a la enfermera que necesitaba. Y yo acepté porque vi en él al hombre que mi padre siempre describió, severo pero justo, orgulloso pero honrado. Mi padre sabía que era sobrina de Joaquín Ramírez desde el principio. Sí, me reconoció por el parecido con mi padre. Ellos se conocieron cuando mi tío trabajaba en la constructora. José miró a su padre dormido en la silla de ruedas, un hombre que había cargado con secretos y remordimientos que nunca compartió con su propio hijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente a Leticia. Don Arturo me pidió que no lo hiciera. Dijo que usted ya tenía suficientes cargas, que esta era una deuda entre él y mi familia. ¿Y los medicamentos que has estado comprando con tu dinero? Leticia sonrió con tristeza. Eso no tiene nada que ver con el pasado. Lo hago porque sé lo que significa ver sufrir a alguien que amas sin poder ayudarle. No quería que don Arturo pasara por lo mismo que mi padre. En ese momento, algo cambió dentro de José. La mujer frente a él ya no era solo una empleada, ni siquiera una enfermera calificada. Era alguien que, a pesar del dolor y las injusticias de su pasado, había elegido la compasión por encima del resentimiento, el cuidado por encima de la indiferencia. Sin pensarlo, José tomó las manos de Leticia entre las suyas. Eran manos pequeñas pero fuertes, con la piel ligeramente áspera por el trabajo constante. Gracias, dijo con una voz que apenas reconoció como propia. Gracias por cuidar de él mejor de lo que yo he hecho nunca. Y mientras una lágrima rodaba por su mejilla, José comprendió que estaba agradeciendo mucho más que los cuidados hacia su padre. Estaba agradeciendo la lección de humanidad que esta mujer extraordinaria le había enseñado sin proponérselo. Los copos de nieve son raros en Ciudad de México, pero la mañana de Nochebuena, un ligero manto blanco cubrió el jardín de la mansión Montero. José observaba el fenómeno desde la ventana de su habitación, pensativo. Las últimas semanas habían transformado no solo su relación con Leticia y su padre, sino su perspectiva sobre la vida misma. Tras descubrir la conexión entre las familias Ramírez y Montero, José había invertido tiempo en investigar a fondo el accidente que costó la vida a Joaquín Ramírez. Los documentos revelaron negligencias que, si bien no eran directamente atribuibles a su padre, sí habían ocurrido bajo su supervisión. Don Arturo había asumido personalmente la responsabilidad, ofreciendo una compensación económica a la familia y otorgándoles un departamento en las Bugambilias. Sin embargo, lo que más impactó a José fue descubrir que su padre había establecido un fondo universitario para la hija de Francisco Ramírez, el hermano menor del fallecido. Ese fondo había pagado los estudios de enfermería de Leticia, aunque ella nunca lo supo. En los registros, el benefactor aparecía simplemente como Fundación Montero. Esa mañana, José había decidido finalmente compartir toda la verdad con Leticia. Encontró el momento perfecto cuando ella llevó a don Arturo al salón principal, donde un imponente árbol de Navidad iluminaba la estancia con luces doradas y rojas. «Leticia, ¿podríamos hablar un momento?»,
pidió José mientras su padre hojeaba el periódico. Ella asintió, siguiéndolo hasta la biblioteca. José cerró la puerta y le entregó una carpeta con documentos antiguos. «¿Qué es esto?», preguntó ella, confundida. «La verdad completa», respondió él, «sobre tu tío, sobre el accidente y sobre algo que no sabías, tu educación». A medida que Leticia leía los documentos, su expresión cambiaba del asombro a la incredulidad. «No puede ser», murmuró. «La beca que recibí para estudiar enfermería, ¿venía de don Arturo? Mi padre nunca dejó de sentirse responsable por lo sucedido. Me dijo que estableció ese fondo como una forma de asegurarse que la familia Ramírez tuviera oportunidades, no solo compensación económica». Leticia se sentó lentamente, abrumada por la revelación. «Mi padre siempre dijo que mi beca era un milagro, que alguien nos había bendecido. Nunca imaginé...». «Hay más», continuó José acercándose. «He estado revisando tu situación laboral. El sueldo que recibes es ridículamente bajo para alguien con tu formación y dedicación. A partir de enero, no solo se triplicará tu salario, sino que recibirás el título oficial de enfermera jefe de cuidados especiales, con todos los beneficios que corresponden». Los ojos de Leticia se llenaron de lágrimas. «Señor José, no es necesario. Yo no vine aquí buscando nada de esto». «Lo sé», respondió él con suavidad, «y eso es precisamente lo que te hace merecedora de ello y mucho más». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el leve sonido de la calefacción y los villancicos distantes que Carmen había puesto en la cocina. «Hay algo más que quiero pedirte», dijo José finalmente. «Me gustaría que consideraras completar tu último año de enfermería. La empresa cubrirá todos los gastos y adaptaremos tus horarios para que puedas estudiar mientras sigues cuidando de mi padre». Leticia lo miró asombrada. «¿Por qué haría algo así por mí?». José se acercó, y con una naturalidad que lo sorprendió incluso a él mismo, tomó las manos de Leticia entre las suyas. «Porque en estas semanas he aprendido más sobre compasión, dignidad y fortaleza, observándote a ti, que en todos mis años dirigiendo empresas. Porque mi padre merece el mejor cuidado, y tú mereces realizar todo tu potencial. Y porque...». Se detuvo, inseguro de cómo expresar el torbellino de emociones que había estado experimentando. «¿Y por qué?», insistió ella suavemente, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Porque creo que el destino, o lo que sea que haya traído a nuestras familias juntas nuevamente, merece una oportunidad de reparar el pasado y construir algo nuevo». Los ojos de Leticia, usualmente esquivos, se encontraron directamente con los de José. Por primera vez, no era la mirada entre un empleador y una empleada, sino entre dos personas que habían atravesado pérdidas, dolor y redescubrimiento. «Acepto», dijo ella finalmente. «Terminaré mis estudios, pero con una condición». «¿Cuál condición?», preguntó José, intrigado por la súbita determinación en la voz de Leticia. «Que usted pase más tiempo con su padre, no solo por obligación, sino porque realmente lo desee. Don Arturo habla de usted constantemente, ¿sabe? De lo orgulloso que está de sus logros, de lo mucho que se parece a él cuando tenía su edad». La petición golpeó a José en lo más profundo. No esperaba que la condición de Leticia tuviera que ver con su relación con don Arturo y no con ella misma. «Es un trato justo», respondió con voz quebrada. «Más que justo». Regresaron al salón donde don Arturo los esperaba. El anciano los observó con curiosidad, notando algo diferente en sus expresiones. «¿Ya le contaste todo?», preguntó directamente a su hijo. José asintió, sorprendido. «¿Sabías que lo haría?». Don Arturo soltó una risa suave. «Te conozco mejor de lo que crees, hijo. Llevas días revisando esos viejos documentos. Sabía que eventualmente conectarías los puntos». Leticia se acercó a la silla de ruedas y con la familiaridad que había desarrollado, ajustó la manta sobre las piernas del anciano. «Don Arturo, acabo de enterarme de la beca. Nunca podré agradecerle lo suficiente». El hombre tomó su mano con afecto. «No hay nada que agradecer, muchacha. Era lo correcto. Si algo me enseñó aquel terrible accidente, fue que el dinero no puede borrar las pérdidas, pero sí puede abrir puertas para el futuro». José observó la escena con un nudo en la garganta. Su padre, siempre tan reservado, tan poco dado a expresar emociones, mostraba una calidez con Leticia que rara vez había visto. «Papá, he invitado a Leticia a celebrar la Nochebuena con nosotros esta noche», anunció José.
no como empleada, sino como invitada especial de la familia. Los ojos cansados de don Arturo se iluminaron. Excelente idea. Carmen ya está preparando su famoso bacalao a la vizcaína. Ningún mexicano debería estar solo en Nochebuena. Oh, no es necesario, protestó débilmente Leticia. Mi tía Rosa me espera en su casa. Llámala y dile que venga también, interrumpió don Arturo con autoridad. Esta casa es demasiado grande para tan pocas personas. Además, quiero conocer a la hermana de Francisco. La sorpresa en el rostro de Leticia fue evidente. ¿Conoció a mi padre? Por supuesto que sí. Un hombre admirable, trabajador como pocos. Vino a verme cuando establecí el fondo para tus estudios. No quería aceptarlo al principio, era muy orgulloso, pero cuando le expliqué que no lo hacía por culpa sino por responsabilidad, entendió. Leticia cubrió su boca con la mano, intentando contener la emoción. Nunca me lo dijo. Te quería tanto que prefirió dejarte creer en un milagro anónimo antes que en la compensación por una tragedia, explicó don Arturo con sabiduría. Algunos secretos se guardan por amor, no por vergüenza. José puso una mano en el hombro de Leticia, ofreciéndole apoyo silencioso. Ella le dirigió una mirada de gratitud que hizo que su corazón se acelerara. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Carmen, inicialmente sorprendida por la noticia de que Leticia y su tía serían invitadas especiales, pronto se adaptó a la idea y comenzó a preparar platos adicionales. José llamó personalmente a su chofer para que recogiera a la tía Rosa y la llevara a la mansión. A las 8 de la noche la casa Montero parecía transformada. Las luces del árbol brillaban con intensidad. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla y el aroma a comida tradicional llenaba cada rincón. Tía Rosa, una mujer de unos 60 años con el mismo aire digno de Leticia, había llegado cargando una bandeja de buñuelos hechos por ella misma, negándose a venir con las manos vacías. Para sorpresa de todos, don Arturo había insistido en vestirse con su mejor traje. José lo había ayudado personalmente a afeitarse y arreglarse, un momento de intimidad que no compartían desde antes del accidente. «¿Te has enamorado de ella, verdad?», preguntó el anciano, mientras su hijo ajustaba su corbata. José detuvo sus manos tomado por sorpresa. «Papá, yo no me mientas, hijo. Te he visto mirarla. Es la misma forma en que yo miraba a tu madre cuando la conocí». José no respondió inmediatamente. Era tan obvio, tan transparente había sido su creciente admiración, su incipiente cariño por Leticia. «Es complicado», respondió finalmente. «Ella trabaja para nosotros. Hay una historia difícil entre nuestras familias. Apenas nos estamos conociendo realmente». Don Arturo soltó una risa genuina. ¿Y desde cuándo Alejandro Montero se detiene ante lo complicado? El hombre que revolucionó el mercado inmobiliario en México tiene miedo de sus propios sentimientos. «No es miedo», protestó José, «es respeto por ella, por su dignidad, por todo lo que ha pasado». «Precisamente por eso», afirmó don Arturo con seriedad repentina. «El respeto es el mejor fundamento para cualquier relación. Tu madre y yo nos respetamos hasta el último día. Todo lo demás, la pasión, la conveniencia, incluso el amor romántico, puede flaquear, pero el respeto genuino perdura». José miró a su padre con nuevos ojos. Nunca habían tenido una conversación así, tan íntima, tan honesta. «¿Qué me recomiendas entonces?», preguntó sintiéndose sorprendentemente vulnerable. Don Arturo sonrió con picardía. «Que empieces por el principio. Invítala a salir. Conócela fuera de estas paredes, fuera de la relación empleador-empleada. Descubre quién es realmente Leticia Ramírez cuando no está cuidando a un viejo cascarrabias como yo». La cena de Nochebuena fue un evento inolvidable. Por primera vez en años, la mansión Montero estaba llena de risas genuinas, conversaciones animadas y el calor de una verdadera celebración familiar. Tía Rosa resultó ser una narradora excepcional, compartiendo historias sobre la infancia de Leticia que la hacían sonrojar y reír al mismo tiempo. José, sentado a la cabecera de la mesa, por insistencia de su padre, observaba maravillado cómo Leticia se desenvolvía con naturalidad. Lejos de la timidez habitual, hablaba con pasión sobre sus sueños de terminar enfermería, de quizás algún día abrir una pequeña clínica comunitaria para personas sin recursos. A medianoche, tras el tradicional abrazo de Navidad,
José encontró un momento para hablar a solas con Leticia en el balcón. La Ciudad de México se extendía ante ellos como un mar de luces bajo un cielo sorprendentemente despejado. «Tengo algo para ti», dijo él, entregándole un pequeño paquete envuelto en papel plateado. «Señor José, no debió molestarse», protestó ella, aunque sus ojos brillaban de emoción contenida. «Primero creo que ya es hora de que dejes de llamarme señor, después de todo lo que hemos descubierto, después de todo lo que has hecho por mi padre. Por nosotros. Somos al menos amigos, ¿no crees?» Ella sonrió asintiendo. «José», dijo, probando cómo sonaba su nombre sin el título formal. «Mejor», aprobó él. «Ahora, por favor, ábrelo». Leticia desenvolvió cuidadosamente el paquete. Dentro había un estetoscopio de alta calidad, grabado con sus iniciales junto con un sobre. Al abrirlo, encontró documentos oficiales. Su inscripción para completar el último año de enfermería en una de las mejores universidades privadas de México. «Empiezas en febrero», explicó José suavemente. «Ya hablé con el decano. Reconocerán todos tus créditos anteriores». Las lágrimas brotaron silenciosas por las mejillas de Leticia. «No sé qué decir», murmuró. «Di que lo aceptas, no como compensación, no como caridad, sino como el reconocimiento a tu valor, a tu dedicación, a tu corazón». Ella levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de José en la penumbra iluminada solo por las luces navideñas. «Lo acepto», dijo con voz firme, «y prometo honrarlo cada día». «Hay algo más», continuó José reuniendo valor. «Me preguntaba si, cuando no estés trabajando ni estudiando, si te gustaría salir conmigo, conocernos realmente, fuera de esta casa, fuera de nuestros roles actuales». La sorpresa en el rostro de Leticia dio paso a una sonrisa luminosa que transformó sus facciones. «Me encantaría», respondió con sencillez. En ese momento, desde el salón, la voz de don Arturo los llamó. «Vengan ustedes dos. Rosa está contando cómo Leticia se cayó en una fuente durante su graduación de la secundaria». Ambos rieron, compartiendo una mirada cómplice antes de regresar al interior. José ofreció su brazo a Leticia, quien lo tomó con naturalidad como si llevaran años haciéndolo. Mientras caminaban juntos, José comprendió que el verdadero milagro navideño no había sido el encuentro fortuito con Leticia, ni siquiera la revelación sobre su conexión pasada. El verdadero milagro había sido el despertar de su corazón, la capacidad de ver más allá de las apariencias y los prejuicios, de redescubrir el valor de la compasión y el cuidado genuino. La mansión Montero, antaño fría y opulenta, se había transformado en un verdadero hogar, y en esa noche de Navidad, mientras la nieve caía suavemente sobre Ciudad de México, José Alejandro Montero entendió que la mayor riqueza no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades, sino en la capacidad de amar y ser amado, de perdonar y ser perdonado, de construir puentes donde antes había abismos. Don Arturo, observando desde su silla de ruedas cómo su hijo y Leticia regresaban del balcón, sonrió con satisfacción. En sus ojos cansados brillaba la paz de quien, al final de su vida, ve cómo los círculos se completan y las heridas comienzan a sanar. La tragedia que había unido a las familias Montero y Ramírez décadas atrás, ahora ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo, de un futuro donde el amor triunfara sobre el dolor, donde la esperanza renaciera de las cenizas de la pérdida. Y mientras la noche avanzaba entre risas y recuerdos compartidos, el destino, ese misterioso tejedor de vidas, continuaba entrelazando los hilos de estas dos familias, preparando el terreno para una historia que apenas comenzaba a escribirse.